Bienvenido a nuestro episodio número 12 y hoy nos visita Emilio Nestal, que es un manager de Solution Architecture en Amazon Web Services. Emilio está localizado en Madrid, es un compañero al cual le aprecio mucho y tiene una expertise que me interesa mucho que hoy charlemos, que es su background en Oracle. Y hoy nos viene a contar de cómo podemos utilizar Oracle en Amazon Web Services, qué tipo de programas hay, cómo puedo mirar y demás. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por acogerme en tu espacio en esta calurosa tarde de verano. Bueno, hace calor, hace calor. Che, Emilio, bueno, para empezar un poquito a romper el hielo, quiero que me cuentes cómo llegaste a ser el Emilio de hoy. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo fueron tus años de carrera? Vale, pues yo cursé los estudios de Ingeniería Informática, fui de las primeras promociones allá por el final del siglo pasado, es decir, viví el efecto 2000 como parte de mi primera duty en 24/7, para que os hagáis una idea de mi edad. En aquella época a mí me gustaba muchísimo la programación, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la programación y sobre todo aquello que tenía que ver con la algorítmica, me encantaba. Pero en aquella época no era para ese tipo de gustos. En aquella época casi todo tenía que ver con base de datos, casi todo tenía que ver con altas, bajas modificaciones en formularios hechos con herramientas de cuarta generación. Así que el único sitio que encontré donde el rendimiento, la disponibilidad, la continuidad de los servicios era importante fue en el mundo de base de datos, y en aquella época la base de datos que más el mercado tenía era claramente la base de datos de Oracle. Tuve la suerte de entrar en un proyecto bastante interesante, con servicios de alta disponibilidad. Fueron en lo que después la gente conoció como el principio de los centros de llamada de atención primaria, o los centros del 112, ¿no? El 999, el 199 de Estados Unidos. Ahí aprendí muchísimo sobre disponibilidad de datos, sobre 24/7, y después de 5 años pues me incorporé a la plantilla de Oracle como ingeniero de soporte, donde estuve casi 11 años trabajando con clientes todo el día, distintas configuraciones, distintos sectores, grandes bases de datos pequeñas, medianas, de todo tipo, ejecutando todo tipo de cargas, que ya hablaremos un poco a posteriori después. Un breve paso por el sector privado y desde hace 4 años y medio parte de AWS con distintos roles, como has comentado tú anteriormente, ahora la responsabilidad de manager del equipo de arquitectura. Un placer trabajar con vos, Emilio. Te digo. Igualmente. Bueno, vamos a contar un poquito y a empezar un poco con lo obvio, lo que es base de datos de Oracle. Al final, Oracle está presente en muchísimos de nuestros clientes, Correcto. especialmente en el segmento de Enterprise, ¿no? Y está en España y en muchos otros países. Uh-huh. Y lo tienen muchos en sus centros de datos, ¿no? Y estas compañías han utilizado históricamente bases de datos Oracle para todo, ¿no? Básicamente Correcto. necesitaban historiar datos en algún lado, se utilizaba bases de datos Oracle para sea un data warehouse, sea un procesamiento de Big Data, aplicaciones web muy sencillas. Yo he visto particularmente la utilización de todo tipo de caso de uso con la misma base de datos, ¿no? Correcto. Y esto es al final un poco de un dolor autoinfligido. En realidad necesito tal magnitud de base de datos para, por ejemplo, una aplicación web sencilla, necesito utilizar un esquema relacional, eso se ve típicamente. ¿Realmente necesito utilizar un esquema relacional para poder representar este tipo de datos? ¿O estoy adaptando mi estructura de datos a un esquema relacional y entonces al final termina siendo una cosa deforme, ¿no? Y quiero también hablar un poquito del tema de cómo es el tema del licenciamiento, el cual no es un tema menor cuando hablamos de Oracle. Y acá, aprovechándote que estás, quiero que me cuentes un poquito de menor a mayor, cómo vamos moviendo un poco esos workloads de Oracle, base de datos, a AWS. Vale. ¿Cuáles son las opciones que tengo en general para poder mover workloads a AWS de Oracle? Muy bien. Yo creo que tendríamos que empezar haciendo un poco el repaso histórico de cómo se ha movido el espacio de base de datos desde el principio. Recordar que Oracle no fue la primera base de datos relacional, ya hubo un prototipo de IBM, estamos hablando por allá por los años 72, 73 del siglo pasado. Pero sí es cierto que en el contexto de aquella época, donde los ordenadores personales empezaban a despuntar, donde todavía no había grandes centros de datos, Oracle encontró su nicho
en una característica muy típica de aquella época, que es que las máquinas se reiniciaban, se caían y los discos se corrompían. Era algo muy típico en aquella época y hasta no hace mucho era un escenario muy típico. Entonces, Oracle no es la base de datos más rápida, no es la base de datos que gestione mejor el espacio que almacena, no fue tampoco la primera, no fue ni mucho menos durante muchísimos años la más puntera tecnológicamente. Teníamos competidores como Informix, teníamos otros competidores que estaban despuntando más tecnológicamente, pero era una base de datos que desde el punto de vista de su diseño era muy resiliente ante las caídas. Era muy difícil que una base de datos, en caso de caída y de corrupción de los almacenamientos, no se fuera capaz de levantar correctamente a posteriori, ¿vale? Y por daros un ejemplo, yo en 10 años trabajando como parte del equipo de soporte, solo me encontré 2 ocasiones en 10 años donde una base de datos tuvo que requerir un procedimiento especial para levantarse porque ella por sí solo no era capaz, ¿no? Entonces ese fue un poco el contexto en el que empieza esa base de datos siendo muy robusta, muy estable y añade otra característica que otros competidores no añadieron hasta posteriormente décadas, que fue la capacidad de bloquear a nivel de fila. Piensa que ahora es una cosa que se ve súper sencilla, súper trivial, pero en aquella época fue exactamente la posibilidad de yo estoy operando sobre una fila y solo esa fila se ve afectada por la operación y el resto de la tabla es operativa. Eso fue algo que otros competidores como SQL Server no hicieron hasta 20 años después. Entonces, eso le añadió un factor muy claro a la hora de competir, no en el rendimiento, pero sí en la disponibilidad y en la operativa. Digamos que todavía las técnicas de programación no eran muy avanzadas y tendía a bloquear la tabla. Entonces, fue como un soplo de aire fresco para todos aquellos desarrolladores que querían hacer cosas donde la concurrencia fuera importante. Entonces ya añadimos 2 cosas, el tema de la estabilidad o el tema de la capacidad de resiliencia y también añadimos la capacidad de concurrir muchas operaciones a la misma vez en el mismo sitio. Esas fueron las 2 principales características. Y esa evolución, esas 2 características hacen que Oracle consigue un puesto muy fundamental del mercado, comprando competencia y sobre todo añadiendo a ese core transaccional, ACID, relacional, basado en los modelos de Koch, empieza a añadir otros modelos, como tú has comentado. Empieza a añadir otros casos de usos, como base de datos de grafo, como base de datos espaciales, como base de datos orientadas a la búsqueda de texto, todo dentro del mismo core y del mismo núcleo. Pero lo añaden como plugins, es decir, no forman parte del core, sino son ejemplos que se pegan, que se parchean, que se adaptan para que funcionen sobre el core. Pensad ahora un motor que ha estado durante 45 años funcionando con ese funcionamiento, que ha añadido todos los casos de uso que os penséis que puedan existir, lo ha añadido sobre esa amalgama de código inicial. Pensad la cantidad de saltos condicionales que se tienen que dar para que el código sepa si está ejecutando un select tradicional sobre una tabla o si está ejecutando una consulta jerárquica. Y ahora contesto tu pregunta de licenciamiento. Y ahí es donde está uno de los grandes problemas junto con el precio. Estamos pagando licencias que se pagan por el uso de CPU, cuando tengo un código poco efectivo desde el punto de vista del uso de CPU, y la estoy pagando anualmente con un sobrecoste a 5 años que puede hacer duplicar la licencia y el coste inicial si añadimos los costes de soporte y derecho de actualización. Entonces, los clientes se han visto durante muchos años muy atraídos por necesito este caso de uso, pero también puedo necesitar lo voy añadiendo, lo voy amasando, voy construyendo una especie de Frankenstein que lo que se convierte al final en mi monolito, ¿no? Hemos entendido que los monolitos se tienen que romper a nivel de aplicación, pero no hemos entendido en algunos casos que los monolitos a nivel de base de datos también existían. Y totalmente, yo lo he vivido también como en la parte de desarrollo, donde era la típica base de datos monstruosa Oracle, donde tenía absolutamente toda la información de la compañía y nuestro trabajo era o consultar tablas existentes, o sea, nueva aplicación consultando tablas existentes, o básicamente creando nuevas tablas. Y eso, desde lo más sencillo, alguien modifica una tabla existente de un programa A y mi programa es el programa C, el programa modifica la estructura de la tabla y ¿qué pasa? Revienta mi programa C. No, esa cadena de secuencias hoy la estamos tratando de romper con la estructura de microservicios. Que de nuevo, yo digo siempre lo mismo, microservicios al final no es gratis porque trae otro montón de complicaciones, monitoreo, etcétera, etcétera,
pero es un mejor mundo Mm, para grandes aplicaciones y para poder separar responsabilidades acá y allá y ser un poco más resiliente, ¿no? Si se me cae una parte, no todo el resto de mi sistema correcto. está en peligro. Sí, sí, sí. Si analizamos la estructura de una base de datos monolítica desde los 5 pilares del Web Test Review, vas a ver que en todos ellos falla. Desde costes, seguridad, disponibilidad, en todos falla. Y hay otro factor también que forzó mucho a lo que comentabas, ¿no? Tú decías, tenemos una gran base de datos con todos los datos. Eso era muy típico en aquella época. Pongamos todo lo en la misma base de datos porque algún día lo vamos a usar y vamos a usarlo de distintas formas posibles. Eso era también debido a dos casuísticas. Las inversiones se hacían en el almacenamiento para la gran base de datos y no para proyectos Ujú. colaterales. Y segundo, no había buenas herramientas ETLs. Mover los datos de un sitio a otro eran muy problemáticos y costaba mucho trabajo moverlos, asegurarse que se movían los adecuados, corregir los errores, era muy problemático. Entonces se tendía a concentrarlo todo, cosa que ahora no hay ninguna razón para hacer eso, porque tenemos muchas aproximaciones, muchas herramientas de ETL, tenemos el concepto de Data Lake, podemos hacer otras muchas opciones que concentrar todo en un sitio. Pero te digo, eso fue un poco el camino en lo que ha hecho que los clientes piensen en algún momento, a veces de forma acertada, a veces de forma errónea, que Oracle es la solución para todo. La base de datos Oracle es la solución para todo. Respecto a alternativas, ¿no? ¿Qué ofrece AWS respecto a Oracle y cómo podemos aprovechar AWS para seguir ejecutando nuestras Y cargas? empecemos con lo más sencillo, ¿no? Si Sí, yo, y vemos nuestros clientes que dicen, ok, me quiero ir al cloud de mi data center, me quiero ir al cloud. ¿Qué es lo que correcto. hago? Es agarro mi aplicación, mi base de datos y lo pongo en el cloud, ¿no? Empecemos por Correcto, eso. así. Ese sería el formato Live and Seed. Entonces podemos coger cualquiera de nuestras opciones de computación que tenemos con Amazon S2, tenemos distintos tipos de máquinas y podemos usar la que mejor se adapte para coger nuestra base de datos, instalar nuestro software, aplicar nuestros parches, aplicar nuestras caracterizaciones de parametrización y hacer un backup o hacer un data guard que pueda hacer que la base de datos migre en cuestión de minutos de tu data center a una VPC dentro de Amazon abierta al público o no, a nuestras aplicaciones. Ese sería el caso más trivial aplicable a lo que se hacía entre un data center A y un B cuando se migraba históricamente en ese tipo de data center. Live and Shift con virtualización proveída por Amazon EC2 es la opción más, la primera y quizá la más típica durante muchos años hasta que llegó la segunda opción, que es nuestra plataforma de Amazon RDS. Amazon RDS salió al mercado hace como 7, 8 años, no recuerdo exactamente o quizá más, quizá fue bastante antes, pero ha ido añadiendo diversas funcionalidades y configuraciones a lo que llamamos Amazon RDS para Oracle. A día de hoy, casi todas las configuraciones de Amazon de Oracle pueden ejecutarse sobre RDS. Y estamos hablando de distintas configuraciones, tanto transaccionales como Data Warehouse, base de datos mixta, podemos gestionar la parametrización, podemos gestionar el almacenamiento de manera más cómoda y eficiente. Digamos que hemos cubierto toda aquella casuística por lo que los equipos de administradores de base de datos gastaban el 80% de su tiempo y ahora se pueden centrar en optimizar consultas, acercarse al equipo de desarrollo, mejorar los casos de usos y aprovechar el tiempo en cosas mucho más atractivas. Ese sería el segundo y uno de los pasos que ahora, digamos, que está ahora siendo mucho más aprovechado por nuestros clientes. El Y, y- tercero, dime, antes de que continuemos, ¿no? Al final RDS viene con varios sabores. Uno de sí, ellos es Oracle, ¿no? Tenemos exacto, para SQL exacto, Server, exacto, MySQL, Postgre, María, demás. exacto, Esas actividades del DBAdmin, ¿no? Que típicamente ejecutaba, y es tan sencillo como estar seguro que el backup se ejecuta y tan sí, seguro como que cuando hago restore del backup va a funcionar, ¿no? sí, Ese tipo de actividades es tan básica, para uno deberían estar, pero es complicado ejecutarlo y administrarlo sin un buen set de herramientas. sí, Eh, sí, sí, Backup, lo que es, por ejemplo, alta disponibilidad, configuración de grupos de entrada para un firewall de puertos, por ejemplo, todo ese tipo de actividades que vienen agregadas en los servicios de RDS para los mm, diferentes sabores que hablamos de sí, base de datos comerciales y hablamos de base de datos open source. Creo que es muy sencillo y a veces
no te digo menospreciado, pero la gente lo toma muy a la ligera, ¿no? Se Y convierte en business usual, sí, correcto. exacto, exacto. Y de verdad, para gente que ha tenido que administrar las bases de datos o ha tenido que estar, por ejemplo, ha tenido que estar configurando en un MySQL el clúster y las red réplicas, ese tipo de cosas es mucho trabajo y no hablemos que encima uno hace trabajo y encima se añade trabajo en el día a día para poder operar esto, ¿no? Mm. Y todo esto está resuelto por el servicio de RDS. Sí, sí, sí. Ya te digo, el 80% de las labores de un administrador de base de datos se pueden solventar directamente simplemente usando las funcionalidades de RDS. Tú has comentado dos temas importantes, ¿no? La capacidad de asegurarte que aquello va a funcionar como tú has definido, eso es muy importante. Y segundo es también aquellos casos de uso donde no merece la pena invertir con el tiempo de nuestros expertos en base de datos y podemos directamente clonar una base de datos con un simple clic para que la gente de desarrollo pueda recuperar una copia anonimizada o pueda partir de un punto en el tiempo para hacer unas pruebas de rendimiento. Todo eso se puede automatizar y no tenemos que implicar a los equipos de desarrollo. Y el hecho de que puedas automatizar elimina muchos de los problemas que había con la configuración del software de Oracle, que tiene 7, 8, 9 sitios básicos de configuración, más información que se guarda dentro de la base de datos, más otras que se guardan en ficheros, que siempre son muy dados a errores humanos cuando se intenta clonar algo, ¿no? Aquí es trivial poder clonar una base de datos, probar un backup o satisfacer las necesidades de un equipo de soporte, por ejemplo, cuando necesita saber qué ha pasado en un caso determinado. Definitivamente valor agregado Sí. en la mejor exposición. Bueno, y hablamos de poder instalar Oracle directamente en EC2, ¿Y si en el tú? servicio de compute, máquinas virtuales. Hablamos también de utilizar Oracle en la plataforma de RDS. Uh-huh. Y ahora, siguiendo un poco más los casos de uso, ¿no? Lo que quiero o en mi mente cuando pienso en cómo, no sé, cuando aconsejamos a nuestros clientes, en cómo empezar a dividir y no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque si se rompe la canasta se rompe todos los huevos y no tengo más negocio. Quiero empezar a dividir y empezar a mitigar el riesgo, a dividir el riesgo en varios sistemas al final del Correcto. día. ¿Cómo puedo empezar a modernizar diferentes partes? ¿Por qué quiero hacer modernización? Por lo que acabamos de hablar, ¿no? Esa separación lógica. También un tema de costes, ¿no? Por supuesto. ¿Para qué voy a estar usando una base de datos con una licencia carísima cuando realmente va a ser, es típico, una aplicación de intranet que va a tener, digamos, no sé, 1000 visitas al día, una fábrica, 1000 visitas al día, en total 1000 visitas al día, 10.000 hits a la base de datos, 10.000 consultas y montos de cientos de miles de récords. No necesito una base de datos tan grande y puedo perfectamente vivir con las opciones open source. ¿Qué opciones tengo ahí? Sí, la etapa de como alternativas que podemos plantear ante Oracle, tenemos que valorar dos aspectos. La parte técnica de esa actualización, modernización, donde vamos a usar nuevos motores, nuevas paradigmas de datos y otra es cómo vamos a gestionar la migración, ¿vale? Tenemos que diferenciarla en dos partes. Y la parte de la gestión de la migración influye directamente en el modelo de licencias que hemos comentado antes. Normalmente un cliente de Oracle, si quiere conseguir descuentos, tiene que cambiarlo por compromiso hasta de manera perpetua. Es decir, durante toda la vida del cliente va a estar pagando la licencia si quiere un descuento. No es porque el cliente esté haciendo casos más innovadores, no es porque el cliente tenga mayor capacidad de consumir, no lo hace por volumen, lo hace por tiempo. Entonces, esas licencias a largo plazo, más la forma que tienen de vincular los descuentos, que en el caso de que tú quieras dejar de usar un servicio, desaparece el descuento y te afecta al montante total de tu factura, hace que los clientes se tengan que pensar muy mucho cuáles son los ejemplos basados en Oracle que se van a modernizar, ¿vale? Ese es un tema quizás demasiado largo, demasiado complejo, vamos a centrar en la parte más técnica. En la parte técnica tenemos ahora claramente caballos ganadores que son Aurora, Redshift, que son ahora los dos, digamos, motores que están recibiendo más migraciones por parte cuyo origen es Oracle. Aurora es un servicio que desarrollamos desde AWS, basado en MySQL, después posteriormente en Postgres, con una gran cantidad de ventajas sobre el motor RDS MySQL y MySQL Postgres, sobre todo la gestión de los nodos, la réplica, el almacenamiento,
con mayores capacidades empresariales en cuanto a disponibilidad, pero también a través de funcionalidades como la caché de cursores, etcétera, etcétera. Y son las que están recibiendo, como os decía antes, la mayor parte de las migraciones de bases de datos transaccionales, junto con Redshift, que está recibiendo casi todas las migraciones que van o desde Data Warehouse cuando no terminan en un Data Lake, ¿vale? Entonces, digamos que serían los dos objetivos. Para ese tema de movimiento de datos que os comentábamos, de herramientas que tenemos, en Amazon disponemos de una herramienta que se llama Data Migration Services o DMS, que junto con el Schema Conversion Tool permite analizar la base de datos de origen, de definir cuál va a ser el destino y definir cuál va a ser la conversión de tipo de datos, tablas, objetos que voy a necesitar, con un informe dividido en 3 zonas. Esto lo hago automático, pero deberías revisarlo, y esto, por la razón que sea, no es compatible o tienes que hacer algún tipo de reingeniería. Hecho esa conversión de los esquemas, DMS es el que se encarga de hacer después los datos, el movimiento de datos en un one shot o como réplica continua el tiempo que lo desees, compatible con sistema de sincronización basado en cambios, con distintas configuraciones para mejorar la latencia, mejorar el consumo. Digamos que hay muchísimas opciones alrededor de DMS, ¿no? Y concretamente con Oracle pues tenemos un par de opciones, que es basado en los miners, que es una de las funcionalidades de Oracle, o basado en el shipping o en el movimiento de los redos, tal cual se empaquetan, se envían a una máquina y esa máquina los procesa y los inserta en nuestra base de datos Aurora o Redshift, ¿no? Como funcionaría, por ejemplo, un Oracle RAC, un Oracle DataGuard desde el punto de vista transaccional, totalmente siguiendo el modelo ACID y sin perder ninguna transacción, ¿vale? Ese, digamos que sería un poco el escenario base que han usado muchos clientes, hasta 150.000 clientes han usado esta metodología para migrar sus bases de datos fuera de Oracle, con casos bastante llamativos como el caso de Samsung, que fue bastante importante, pero no olvidemos también el caso de la propia Amazon, que abandonó toda su base de datos y cerramos la última base de datos a la cosa de 2 años con el shutdown de la última que teníamos todavía en el sistema. Voy a poner los links. Hay un video de YouTube, una presentación en Reinvent, que habla justamente de cuando Amazon dejó de utilizar la base de datos de Oracle. Está bastante bueno. Te hago una pregunta. Y cuando utilizo DMS, ¿no? Sí. He visto un cliente que ha tenido un caso de uso muy ingenioso, la verdad. Puedo pasar de una base de datos relacional a un target, y ese target puede ser la misma base de datos relacional o ¿qué otra cosa? Cualquier otra. Incluso en algunas combinaciones soportamos no bases de datos relacionales, que es un hito sobre todo para aquellos que venimos de la época donde Oracle se migraba a Oracle de la versión 6 a la 7, de la 7 a la 8 y de la 8 a la 9. Aquí estamos hablando de poder no hacer una innovación en el sentido de voy a hacer un caso de uso, sino voy a ir hasta el último momento, hasta el último punto de mi infraestructura, la voy a cambiar, porque mi caso de uso es mejor, más sencillo, más práctico, y lo voy a ejecutar de una manera más eficiente tanto en tiempo como en coste. Entonces, migraciones de base de datos Oracle, que en su estructura eran bases de datos de tipo clave-valor, se pueden migrar a DynamoDB sin ningún tipo de problema y usando DMS como herramientas de migración. Y de ahí saltan un montón de casos de uso nuevo. Tengo un cliente que estaba en base de datos Oracle, había utilizado DMS, pero no podía migrar aún la base de datos, pues lo tenían on-prem, no podían migrar aún la base de datos al cloud. Entonces lo que dijeron, necesitamos esta data en el cloud para poder empezar a hacer análisis real-time, notificaciones, etc. Entonces lo que hicieron básicamente fue conectar DMS, lo dejaron conectado DMS, entonces las actualizaciones iban. Obviamente esto no es real time, pero era bastante cercano a lo que era real time, y enviaban los cambios a S3, y desde S3 lanzaban eventos para poder notificar alguna aplicación o algo. Entonces se habían hecho un streaming utilizando el servicio de DMS, que al final no es el propósito original, porque el propósito original era una migración, pero como tenían esta migración, el CDC corriendo continuamente, podían de alguna manera notificar a otras aplicaciones de cambios en su base de datos sin tener que estar, por ejemplo, hacer modificaciones de código en las aplicaciones que hacían los inserts en la base de datos. Sí, la verdad que muchas veces es interesante cómo los clientes son capaces de innovar y buscar
alternativas al uso de nuestros servicios, tal como lo definimos inicialmente. Y el caso que comentas es un caso que se ha extendido mucho más, incluso más allá de las migraciones, sino a usarlo para herramientas de replicación. Y me gustaría que recordara que todos esos clientes que han usado este setup súper sencillo, súper barato, porque DMS no tiene coste, solo es el de la infraestructura y el almacenamiento que vayas a usar, para demostrarle a sus equipos de dirección, a sus equipos board of director, que se pueden hacer las cosas de otra manera, simplemente clonando un pequeño subset, probando una nueva aplicación con otra aproximación y demostrándoles que es más barato, más rápido y sobre todo más seguro. Bueno, y moviéndonos un poco a... hablamos un poquito de cómo cómo puedo modernizar mi base de datos Oracle. Y ahora empiezan los casos de uso diferentes, ¿no? Para lo que puede entrar en la cabeza, por ejemplo, en mi cabeza, ¿no? Un modelo relacional de datos. Y quiero irme de ese modelo relacional. ¿Por qué? Porque necesito representar un árbol, necesito representar una jerarquía o algún otro tipo de datos, el cual al final en una base de datos relacional es un Frankenstein con dos brazos por acá y demás, ¿no? ¿Qué otro tipo de opciones tengo ahí? Ahora mismo, digamos, en mi opinión, la oferta de AWS respecto a base de datos, teniendo en cuenta el espectro total, diría que es uno de los más completos desde el punto de vista de casos de uso. Tenemos bases de datos como Neptune, como DynamoDB, como DocumentDB, Aurora que hemos comentado, Redis. Yo creo que ahora mismo es muy difícil no cuadrar un caso de uso en uno de los entornos, ¿no? En uno de los motores que tenemos a día de hoy. Lo importante es volver y recuperar algo que hemos comentado antes de pasada, ¿no? Tú lo decías, usamos Oracle porque Oracle está en la casa, los datos están en Oracle, montamos sobre Oracle. Olvidemos eso y volvamos al principio. Hay que ir al caso de uso, qué es lo que quiere construir el cliente y después decidiremos cuál es el motor de base de datos que mejor se adapta. Entonces, o como comentaba, Neptune está teniendo muy buena aceptación, Dynamo evidentemente hace muchos años que lo está recibiendo, pero cada vez está recibiendo más cargas de migraciones, DocumentDB, pero también Elasticsearch, toda la parte de Memcache, pensad que todo eso al final estaba implementado en una tabla, en un esquema dentro de una base de Oracle y se puede migrar a una de las bases de datos. Entonces el mapeo es bastante sencillo, todo lo que tenga que ver con bases de datos que tengan Connect by Prior, conexiones de nodos hijos o nodos padres, implementadas de alguna manera, susceptibles a bucles infinitos como pasa en Oracle. Todo eso se puede migrar a Neptune con sencillo, totalmente compatible, abierto a estándares, fácil, sencillo. Todas aquellas tablas que tenían que ver con una clave primaria y una pequeña cadena, eso se puede migrar a Dynamo con toda la capacidad que tenemos, las funcionalidades que tenemos para analizar esos payloads. La parte de DocumentDB también muy típica en encontrar en base de datos la búsqueda sobre textos complejos, tanto en local como en almacenamiento externo. No le demos más vueltas. Hay que irse a DocumentDB o algo similar a DocumentDB porque no hay razones para no hacerlo, porque desde el punto de vista de rendimiento hay una diferencia abismal y, por supuesto, toda la parte de Memcache, Elasticsearch y Redis, todos tienen un caso de uso súper potente que nos permiten trabajar de una manera más eficiente, tanto en la parte operativa, que no hay que olvidarla, porque los costes iniciales de inversión siempre son los que miramos, pero la parte operativa son los que al final nos van a hacer que el éxito de un proyecto sea mayor o menor, ¿vale? Hay otro servicio también que lanzamos ya hace, creo, año y medio, 2 años, que es el servicio de Keyspaces, ¿no? Correcto. Que es compatible con Cassandra, que no tiene toda la funcionalidad de Cassandra al 100%, pero tiene suficiente funcionalidad para poder utilizar un SQL, ¿no? Que es Cassandra Query Language, que es muy similar al SQL, obviamente no es transaccional, pero ese tipo de base de datos puede utilizar un pseudo SQL con una base de datos totalmente serverless, ¿no? Y acá es donde tengo el coste de esa base de datos va a ser ínfimo comparado con tener algún tipo de infraestructura corriendo. Y para aplicaciones sencillas que necesiten una funcionalidad de SQL básica, no es clave valor, sino que puedo buscar en varios campos. Y yo estoy familiarizado, o la mayoría de los programadores al final están familiarizados con lo que es el lenguaje de SQL, y por eso también empiezan a saltar herramientas para no SQL de tipo SQL como PartiQL para Dynamo, ¿no?
Entonces, eso es otro servicio que les aconsejo que le den una mirada, que es Keyspace, que es que tiene compatibilidad con Cassandra. Mm. Sí, Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que también es una conversación que tenemos mucho, como seguro que tú lo has tenido, Rodrigo, tanto con DocumentDB y Kspace sobre el API, si es compatible con la última versión, no la última versión. Aquí hay que recordar que lo inteligente es cubrir la mayor cantidad de casos de uso y sí. tanto uno como otro cubren el 90 o 95% de lo que un usuario, un proyecto avanzado, no voy a decir normal, sino avanzado puede necesitar. Y no hay que caer tampoco en la dinámica de actualizar a la última versión, al último API, porque ya realmente Porque sobre un sí. caso, exactamente, porque sí, porque sobre un caso de uso ya iterar muchas versiones ya es muy complicado aportar un valor diferencial. Lo que te mencionaba de Keyspaces, ¿no? Es literalmente yo me conecto a un endpoint y a mi tablet. Y se acabó. No me ocupe de absolutamente nada más. Igual que Dynamo, es completamente serverless. Si quiero, me puedo instalar un Cassandra, un clúster de Cassandra en EC2 perfectamente, en nuestro servicio Mm. de compute. Lo puedo hacer y Cassandra anda excelentemente bien, pero tengo que mantener eso. Pero para el 80% de los casos de uso, o el 90% de los casos de uso, lo que voy a tener en el servicio de Keyspaces va a ser suficiente, ¿no? Después van a haber especializaciones y probablemente necesite un Cassandra full cluster, seguramente. Pero en la mayoría de los casos, con la versión de Keyspaces va a ser suficiente. Contame un poco, Sí. ya vamos para ir un poco cerrando. ¿Qué tipo de programas hay en Amazon Web Services para poder fomentar y ayudar a las migraciones de bases de datos? Mm. La verdad que es una pregunta muy interesante, sobre todo porque nuestros clientes nos lo preguntan continuamente, ¿no? ¿Cómo nos podéis ayudar más allá de proveernos de buenos servicios y gran variedad? El servicio, la respuesta es Database Freedom. Es un nombre elegido también con cierta intención para indicar a los clientes que no tienen que seguir usando siempre los mismos servicios, igual que no han seguido usando las mismas técnicas de computación, porque ya los contenedores están aquí, los microservicios. Hemos ido cambiando en muchos de nuestros paradigmas a nivel de desarrollo de computación, pero a nivel de base de datos no. Entonces, ese Database Freedom es el proyecto y nuestro programa estrella para ayudar a nuestros clientes a entender cuáles son las distintas opciones que hay, entender cuáles son los distintos métodos de migración, obtener referencias y casos de uso reales de clientes similares a ellos para que puedan hacer ese trabajo de entender y de convencer a sus mayores que es posible, que no están innovando, de que ya no estamos hablando de algo como lanzar un cohete a otra galaxia, estamos hablando de algo que es usual y el negocio de muchos clientes, que es algo que ya no es ninguna sorpresa. Y sobre todo es también el apoyo para compensar toda aquella parte que pueda tener que ver con las licencias. El pago de licencias, el amortiguar ese CAPEX, esa inversión que hacemos en licencias, también el programa tiene la posibilidad de minimizar el impacto de esa doble licencia o esa doble computación que podemos necesitar durante el proceso de migración. Es un programa que se lanzó hace unos años, uno de los más exitosos, miles de clientes lo han usado, o decenas o centenas de miles de clientes lo están usando. Seguro que le va a seguir usándose cada vez más porque la tendencia de esto es asombrosa. Podría decir que si hace 2 años nos preguntaban uno o dos clientes, ahora nos pueden preguntar de en torno a 30 o 40. Y posiblemente el año que viene nos pregunten en una escala incluso superior de 400. Porque, ya te digo, las opciones cada vez son más apetitosas, estamos hablando de productos muy cerrados, con muchas funcionalidades que nada tienen que ver con lo que se quería trasladar del software libre y que ahora, gracias a todos los procesos de automatización, los servicios a través de APIs, estamos dando a nuestros clientes una oferta que es auténticamente fantástica. Bueno, voy a poner toda esta información en lo que son las notas del show, donde pueden obtener más, ver todos los recursos y obtener más información ahí. Bueno, Emilio, te agradezco un montón que hayas estado hoy con nosotros A ti. y contame, ¿dónde te pueden encontrar los clientes si quieren contactarte? Yo creo que esa respuesta, de todas las opciones, yo diría que LinkedIn es la donde puedo estar más activo, donde respondo antes. Súper feliz de contestar a cualquiera de las preguntas que me puedan llegar, porque seguro que yo también voy a aprender cosas nuevas. Súper. Bueno, y mi última pregunta.
¿cuál es tu servicio de AWS favorito y por qué? Y puede Vale, ser pues cualquier cosa, ¿eh? No tiene por qué sí, ser de base de en datos. este caso voy a barrer un poco hacia el tema de hoy y voy a seleccionar Amazon RDS para Oracle y te cuento por qué. Ok, Como te conté hace muchos años, pues yo era empleado de Oracle, era uno de los ingenieros de tantos que había trabajando en España, pero por alguna razón tenía cierta tendencia a mirar lo que hacía la competencia, cosa que era, es decir, qué están haciendo otros y sobre todo me atraía mucho porque una empresa como Amazon se había metido en la nube y por qué Amazon estaba subiendo en los rankings de uso de Oracle, etcétera, etcétera. Entonces a mí me llamó mucho la atención cuando salió RDS y vi un poco la implementación, vi lo que estaban haciendo, vi lo que habían conseguido, que era espectacular, ya en su primera versión. Y a mí me llamó la atención de que algunas cosas iban a empezar a cambiar. Y le dije a mi manager, tenemos que empezar a prepararnos para dar soporte a Amazon RDS. Y él me dijo, no, estás loco, la nube no va a ningún sitio, estudia certificaciones visionario. de esa data, de esa logic y de hardware en los data centers de los clientes. Y ahora se lo agradezco, porque fue la conversación que motivó el cambio en mi vida profesional y buscar otras cosas. Entonces, por la potente que es el servicio desde su versión 1 y por lo que significó para mí en un cambio de dirección, mi servicio favorito es Amazon RDS para Oracle. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por A contarnos ti, por tu tu tiempo. historia hoy y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. A ti. Un saludo a todos.